Secuestrado por las hadas, la misteriosa historia de un granjero suizo. Muchos investigadores paranormales dicen que las crónicas históricas son una verdadera mina de oro en términos de gran rareza. La historia del hombre desaparecido por 4 semanas podría haber sido víctima de las hadas, a quienes, según cuenta el folclore, a veces les gusta secuestrar a los viajeros solitarios. En cuanto a los ufólogos, están seguros de que este caso es un típico incidente de abducción extraterrestre. La siguiente historia es un buen ejemplo de esto. Fue cuidadosamente registrada por un tal Renvard Saisat, el cronista de la ciudad de Romeswil, Suiza. El 15 de noviembre de 1572, un granjero de Romeswil, de 50 años llamado Hans Buchmann, fue a una posada local. Se llevó consigo 16 florines, la suma de la deuda que quería pagar al forastero Hans Schurman. Cuando llegó al hotel, Buchmann describió que Schurman se había ido a alguna parte y decidió no perder el tiempo esperándolo, sino resolver algunos asuntos en el pueblo vecino de Sempach por el momento. Esta fue la última vez que los lugareños lo vieron, ya que Buchmann no regresó a casa ni por la noche ni al día siguiente. La esposa de Buchmann envió a 2 de sus hijos adultos a buscarlo. Los jóvenes recorrieron todas las casas de la zona del hotel y no encontraron a su padre por ninguna parte. Cuando comenzaron a preguntar a la gente si alguien lo había visto, les dijeron que habían visto a Buchmann dirigirse hacia el pueblo de Sempach. Cuando los chicos se dirigían a Sempach, pronto encontraron cosas junto a la carretera que reconocieron como el sombrero, el abrigo y los guantes de su padre. Cerca estaba su sable que siempre llevaba consigo cuando iba a cualquier parte. Todo parecía como si alguien hubiera atacado al hombre, pero no encontraron ningún rastro de sangre cerca, y después de una búsqueda rápida en los alrededores, tampoco encontraron el cuerpo. Reflexionando, los hijos de Buchmann sugirieron que su padre podría haber sido atacado por su primo Klaus Buchmann, porque los dos habían estado enemistados durante mucho tiempo. Acudieron a las autoridades y denunciaron la desaparición de su padre y sus cosas encontradas en el camino, así como sus sospechas. Klaus Buchmann fue arrestado y su casa registrada, pero no encontraron evidencia de su participación en la desaparición de Hans. Pasaron días, semanas, pero el asunto no avanzaba. Nadie vio a Hans Buchmann con vida y tampoco se encontraron sus restos. Pero de repente, 4 semanas después, llegaron noticias a Romeswil. Hans Buchmann estaba vivo y se encontraba en Milán, Italia. Probablemente era el último lugar que su familia podía imaginar como el lugar donde encontrarían a su esposo y padre desaparecidos, y nadie entendió cómo llegó allí y bajo qué circunstancias. El 2 de febrero de 1573, Buchmann finalmente llegó de Milán a Romeswil y regresó con su familia. Al mismo tiempo se veía terrible. Todo el cabello de su cabeza se cayó por alguna razón, y la cabeza en sí estaba dolorosamente hinchada, como si hubiera sido golpeada con fuerza. Su familia se sorprendió al verlo así. Las autoridades de la ciudad, que aún sospechaban que Hans Buchmann podría haber sido asesinado por su primo, no se sorprendieron menos y llamaron rápidamente a Hans para interrogarlo sobre lo que le había sucedido. El cronista de la ciudad, Renvard Saisat, fue uno de los testigos de este interrogatorio. La historia que contó Hans Buchmann resultó ser muy extraña. Dijo que llegó sano y salvo al pueblo de Sempach. Desde el hotel arregló sus asuntos allí y luego se sentó un rato en una taberna local.
Aseguró que bebió bastante y por la noche se fue a su casa. Mientras caminaba por el camino en medio del bosque, comenzó a escuchar un ruido extraño. Al principio pensó que era un gran enjambre de abejas zumbando, pero luego empezó a sonar más como una música muy inusual. Se asustó y comenzó a sentirse desorientado, perdiendo la noción de dónde estaba y qué estaba haciendo. Presa del pánico, desvainó su sable y lo balanceó a ciegas a su alrededor. Mientras se revolvía así, se le cayó el sombrero, el abrigo y los guantes, y entonces por alguna razón desconocida cayó al suelo y perdió el conocimiento, sintiendo en el último momento como algo lo arrancaba del suelo. Cuando volvió en sí, estaba tirado en las calles de Milán, y cuando supo por los transeúntes qué día era, resultó que ya habían pasado 2 semanas desde esa noche cerca del pueblo de Sempach. Hans Buchmann se sentía muy débil, su cabeza no solo estaba hinchada, sino muy enferma, y tenía un hambre terrible, como si en realidad no hubiera comido nada en estas 2 semanas. Como estaba en una ciudad en la que nunca había estado antes y no sabía italiano, estaba en una posición realmente mala. De alguna manera logró encontrar a un hombre que hablaba alemán y lo convenció para que lo ayudara a regresar a casa. Mientras escuchaban su historia, las autoridades de Romeswil se mostraron bastante escépticas, pero coincidieron en que definitivamente algo inusual le había sucedido a Hans Buchmann en el camino. Aquí es donde terminó todo. Según el cronista Renwar Saisat, Buchmann podría haber sido víctima de las hadas, a quienes, según cuenta el folclore, a veces les gusta secuestrar a los viajeros solitarios. En cuanto a los ufólogos, están seguros de que este caso es un típico incidente de abducción extraterrestre de hace siglos. Que tengan un agradable día, tarde o noche. Gracias por ver el video.